Gracias por esa hermosa oración. Vamos a continuar, mis amados hermanos, con la palabra como todos los días. Una vez dado gracias al Señor por todo lo que el Señor nos da, porque ciertamente a Él le debemos todo. A Él nos debemos, a Él le debemos todo, nuestras vidas, lo que tenemos y lo que nos dará el día de mañana, sabemos que siempre vendrá de Él. Ciertamente usted y yo no somos dueños de nada, porque todo le pertenece al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Mis amados hermanos, vamos a continuar este espacio con la palabra, como hemos venido hablando sobre el perdón. Tal vez dirán mucho a decir, pero ya hablaron sobre el perdón. Mire, el perdón es un espacio bien amplio, como hemos visto en todos los temas. Mis amados hermanos, ¿sabe por qué yo le extiendo bastante este espacio de cada, de cada tema? Le amplío bastante y profundizamos en la palabra de Dios. Es para que de esa manera sea sembrada en nuestros corazones y ponerlo por obra. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a comenzar. Para eso vamos a ir a Mateo 18, 23 al 35. Si alguien tiene la lectura, me dice amén para que dé la porción bíblica, por favor. Amén. Amén. Gracias, mi hermanita Gaby. Bienvenida en el nombre del Señor, mi amada hermana. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le dé esa sabiduría de lo alto. Le escuchamos, mi hermanita. Amén. Amén, pastor, gracias. Esta noche la palabra de Dios nos dice en Mateo 18, 24, ¿era, pastor? 23 al 35. Amén. Dice, los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un reino que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer, hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdonaré. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos. Gracias, mi amada hermanita, que el Señor le bendiga. Miren, mis amados hermanos, usted dirá que tiene que ver con lo que estamos hablando, el tema del perdón, ¿verdad? Estamos viendo ciertamente que acá es sobre dinero, no es sobre ofensas. Pero escúcheme bien, mi amado hermano, ¿por qué? Porque Dios me puso este tema sobre el perdón y es sobre una deuda. Porque también, mis amados hermanos, ciertamente hay muchas personas que nosotros debemos a los hermanos y nunca nos mencionamos ni el uno ni el otro, y en vez de eso hay problemas, hay reseñas, hay conflictos entre ellos, en vez de solucionar las cosas como Dios manda. No se olvide, vamos a discernir la palabra de Dios para que entendamos mejor esta partecita, mis amados hermanos. Desde el 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas
con sus siervos. Está hablando del reino de Dios. Es similar, esta parábola es similar al reino de Dios, mis amados hermanos. Pongámosle mucha atención. Y al final está la conclusión en el 35, que está clarito lo que Dios demanda de todo esto. Amén. Pero vamos a ir por partes. Ciertamente ya vemos que es de parte de Dios. Esto representa lo que Dios va a hacer con usted y conmigo por todas las faltas. Mira, aquí vamos a ampliar un poco más. No estamos hablando las faltas de insulto nada más. También es una falta aquel que debe dinero un hermano al otro. Amén. Entre el uno al otro siempre hay deudas, muchas de las veces, pero a veces la persona, como no le cobró, la persona es en cierta forma está demostrando ser un verdadero hijo e hija de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, no le cobró, la otra persona se olvida. ¿Qué está sembrando aquí? Vamos a ver al último. ¿Qué es lo que va a sembrar? El hecho de que ya no me cobren. Quiere decir que no se ha olvidado. Mire, el hombre se habrá olvidado, pero Dios no. Pero aquí nos está enseñando, el ponerse a cuentas es importante. Ponerse a cuentas en todo, en todo. El Señor dice en todo, no solamente cuando hay una discusión, un cruce de palabras, que haya resentimiento de esa manera, sino en todo. Está diciendo en todo. El Señor manda que nos pongamos a cuentas en todo. Y vamos a continuar, mis amados hermanos. Para eso vamos, y el 24. Y comenzando a hacer cuentas, fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ciertamente antes había ese sistema porque había la esclavitud. Ojo, pero ciertamente acá está hablando, y en otras versiones habla de alguacil, habla de que lo meten preso. Sí. Y acá está hablando algo similar. Mis amados hermanos, el meterle preso representa, mis amados hermanos, representa que usted tiene que pagar la deuda de la manera, escúcheme bien, de la manera peor que como vimos el día de ayer. Estábamos hablando que nos espera mucho de nosotros por la falta de perdón, el lago de fuego. Si hablamos, mis amados hermanos, espiritualmente y se compara con el reino de Dios, acá estamos viendo que iremos al lago de fuego. Mis amados hermanos, vamos a continuar. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle a su mujer y hijo y todo lo que tenía para que se le pague la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Amén, gloria a Dios. Mire, eso es el pedir perdón. Y eso es el aceptar el perdón. Mire aquí qué hermoso. Aquí los dos, el uno tuvo el valor de decir perdóname. Y el otro tuvo también el valor de perdonar. Amén. Pero mire, esto es lo que pasa en muchas personas. Que a la persona, vamos a ir a continuación, pero le adelanto, que muchas personas les gusta que les perdonen, pero no perdonar. A eso vamos, mis amados hermanos. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire, qué hermoso, le perdonó. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. ¿Qué quiere decir? Que él era, se podría decir que era un como capataz hablando de este señor del reino, era como un capataz, y había obviamente otros más abajo de él, que dice consiervo, ¿verdad? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Mire, ponga atención. Entonces
Su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré. Todo, igualito que el siervo al rey le pidió, le clamó perdón, ciertamente el rey le perdonó. Pero acá él está cumpliendo el pedir perdón. Amén. Pero este siervo no le acepta. Y mire, vamos a ver al último. El 30. Mas el que no quiso, sino fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Él no tuvo compasión, él no perdonó. Mire, aquí representa que le manda a la cárcel, mis hermanos. Pero quiero que entienda una cosa importante acá. Si usted no perdona, escúchame bien, si usted no perdona, va a pasar lo que le pasó al consiervo y al siervo. Como nosotros no perdonamos, las heridas del corazón no son sanadas ni del uno ni del otro. Eso el Señor lo está enseñando acá. Que no hay sanidad porque no ha habido perdón ni del uno ni del otro. Ciertamente el uno cumplió con pedirle que le ayude, pedirle perdón por la deuda y todo eso. Pero como no hubo, fue a la cárcel. Pero vamos al final. 32. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Ahí está hablando Dios a su pueblo. El perdón tiene que haber, así como Dios nos perdona los pecados, así también nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Pero acá estamos hablando ciertamente, mire, de dinero, y en realidad parece mentira, pero hay mucha gente que tiene problemas con esto, tiene diferencias, dificultades, contiendas con los siervos, con los hermanos o con el prójimo por estas circunstancias de las deudas, mis hermanos. Y eso se convierte en una ofensa, y en conclusión, la una cosa con la otra es pecado. En conclusión, todo esto es pecado. Vamos a ir al 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Mire, fue perdonado. En este mundo hay personas que le gustan que le perdonen, pero nunca perdonar. Ciertamente, aquel que perdona está libre de pecado, pero aquel que no perdona tiene que pagar las consecuencias. Y las consecuencias al final del camino, como vamos a ver, es el camino de muerte que estamos hablando, mis amados hermanos. Parece mentira, pero es realidad. Mire, vamos a retroceder un poquitito. Primeramente, en el 24 está hablando de que este siervo le debía 10,000 talentos. Era muchísimo dinero. Sin embargo, el consiervo debía solamente 100 denarios, que no llegaba ni a un talento, mis amados hermanos. Sin embargo, no tuvo compasión. ¿Qué representa eso? Que a veces siervos de Dios perdonan las ofensas grandes realmente, que le han hecho mucho daño a su corazón, pero con la ayuda de Dios tiene ese valor y esa fortaleza de perdonar y pedir perdón. Pero hay personas que, mire, una ofensa pequeñita y ni esa puede perdonar. Eso es lo que está enseñándonos acá, a mis amados hermanos. Porque no se olvide lo que dice al inicio: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer
cuentas con sus siervos, así como hará cuentas Dios con nosotros en su presencia. Cuando usted y yo estemos en su presencia, en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, allí vamos a tener que rendir cuentas, mis amados hermanos. Parece mentira, no quisiera escuchar por ahí. Muchos pueden decir, ¿sabe por qué? Porque yo debo y ya me he olvidado, ¿y ahora qué hago? Como ya pasó mucho tiempo, muchos años, ¿qué hago? Póngase a cuentas con el Señor. Dígale, Señor, si no puede hacerlo con la persona, ya vimos cómo podemos hacerlo. Pídale al Señor en la oración. ¿Es que acaso no dijo el Señor en Mateo mismo? Pídale al Señor en el momento de oración y póngase a cuentas. Pídale perdón al Señor, reconociendo que usted tiene algo con el prójimo, con X persona. Y el Señor le va a ayudar a perdonar, mis amados hermanos. No piense que porque ya es mucho tiempo se ha olvidado, está olvidado para el hombre tal vez, pero para Dios no. Y como Dios manda que estemos a cuentas con todos y en todo, allí nos incluyen esto también en el dinero. Y hay mucha gente que padece de eso. Aunque sea $1, se dejó pasar y ni se acuerda. Mire, todas esas cosas, escúcheme bien, un pecado que le robe un centavo en la tienda con robarse miles de millones es pecado para Dios. Asimismo, la falta, escúcheme bien, la falta grande con la pequeñita, igual ante los ojos del Señor, es pecado. Mis amados hermanos, por lo tanto, tomemos muy en cuenta estas cosas. Todo lo que hacemos, el Señor no va a dejar pasar por alto. Dios tiene escrito todo lo que usted y yo hacemos. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos al 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Aquí está concluyendo lo que yo les dije. No tiene que ver con la cárcel, como está diciendo acá, literalmente, sino acá está concluyendo, como al inicio dice, acá viene lo que Dios va a hacer con usted y conmigo. Si hemos perdonado, gloria a Dios. Si no, vamos a tener que rendir cuentas al Dios Altísimo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón con cada uno de su hermano sus ofensas. Que estamos viendo que esto también es ofensas. Ciertamente a veces podemos decir las ofensas solo porque discutí, me insultó mal, palabras hirientes, y eso es ofensa. No, estamos viendo que esto también es ofensas. Y si viéramos también, continuamos, vamos a ver que hay muchas otras cosas que también son ofensas, y es necesario tomar en cuenta para usted estar a cuentas con Dios. Si queremos tener una relación sincera con Dios, tenemos que entender todo lo que Dios ha puesto en su palabra, cómo tiene que caminar para que camine recto por ese camino largo y angosto. De lo contrario, estaríamos torcidos, estaríamos chuecos, y Dios no tiene hijos chuecos. Dios tiene hijos rectos porque Él nos corrige con su palabra. Él nos disciplina con su palabra. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, mis amados hermanos. Para eso vamos a concluir en 2 de Corintios 2, 5 al 11. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. 2, 5 al 11. Amén. Segunda de Corintios 2, 5 al 11. Vamos a ver, ¿qué dice el Señor? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado solo a mí, sino en cierto modo, no por exagerar, a todos nosotros. Le basta a tal persona esta precaución hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Gloria a Dios.
10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho. Es en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mis amados hermanos, mira, aquí nos enseña otra manera. Aquí nos amplia más el perdón y nos es más clara que es por qué es necesario el perdón para no acabar de esta manera. Como dijo en Mateo, estamos expuestos al juicio y al lago de fuego, mis amados hermanos. Es necesario entender bien la palabra de Dios. Vamos a discernir, pero si alguno me ha causado, ojo, primeramente aquí está hablando el siervo Pablo en la carta a los Corintios. Está hablando cómo él se maneja y cómo tiene que manejarse la iglesia. Pero ciertamente aquí no habla Pablo, sino Dios a través de este siervo. Yo no puedo darle privilegio a Pablo, porque ciertamente el privilegio, la gloria y la honra es del Señor. Ciertos predicadores dicen, tenemos que hacer como Pablo. Déjeme decirle que Pablo sin Dios, igual como cualquier otro, no va a poder hacer nada, ni dar ni consejo, peor todavía dar palabra de vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por exagerar, a todos nosotros. Mire, si hay algún problema, aquí está hablando de la iglesia, si hay un problema, dice, en la iglesia, y si alguno ha causado, le ha herido, ha tenido algún problema y le ha ofendido, ¿qué está diciendo? Ciertamente dice, si me ofenden a mí, no están ofendiendo o a cualesquiera de la congregación. Dice, no están ofendiendo solo a uno, sino a toda la congregación, está diciendo. Y ciertamente es verdad, mis amados hermanos, cuando usted ve que a un hermano tiene problemas de este sentido, le ofende al otro hermano, y los otros hermanos se preocupan, nos preocupamos. ¿Por qué? Porque en nosotros hay esa paz todavía que está queriendo dañar el enemigo, como vimos que Satanás es el que interviene allí. Queriendo intervenir Satanás, ya no sería solamente los dos siervos, sino en toda la congregación. Porque por allí va a salir algún hermanito, bueno, yo me llevo más con mi hermano, mi hermano X, yo salgo a favor del uno. El otro se lleva con el otro hermanito, sale a favor del otro. ¿Qué va a haber? La congregación en sí, la mayoría, va a contaminarse de ese problema. Mis amados hermanos, mire, la palabra de Dios es tan hermosa como nos hace entender la palabra de Dios. No es cualquier cosa la falta de perdón. Mis amados hermanos, estamos viendo que tenemos que entender bien. Y mire eso, cómo hace daño. Y si en la casa igual tiene un problema, escúcheme bien, el papá y la mamá, ¿es que acaso no afecta a toda la familia? Claro que afecta a toda la familia. Si el padre y el hijo tienen algún inconveniente, ¿cree que no va a afectar a toda la familia? Claro que afecta a toda la familia. De eso nos está hablando acá el siervo Pablo. Obviamente, Dios a través de Pablo. Porque yo siempre me gusta reconocer las cosas como son, porque el Señor dice que es un Dios celoso. La honra y la gloria es para Dios, para Cristo, aquel que ha salvado nuestras vidas, perdonó nuestros pecados y ahora estamos con camino a la vida eterna. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, mis amados hermanos. Qué hermosa palabra. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. 7. Así que al contrario, vosotros también debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido con demasiada tristeza. Mire cómo se contagia. Aquí está hablando de la iglesia, ya no está hablando de la persona que le ha ofendido en privado.
en la casa nada más, en la casa, se contaminó en la casa, pero en la iglesia no tiene nada que ver. Pero como acá hubo el problema en la iglesia, y los que estuvieron a favor del uno y del otro, tiene que también dice que tiene que haber perdón entre todos. Mis amados hermanos, es que Dios manda a vivir en el Espíritu Santo de Dios. Y si usted vive en el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, Él no conoce lo que es odio, no conoce lo que es resentimiento, no conoce lo que es heridas en el corazón. Él lo que conoce es amor y paz, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Ya vimos todo eso. Y eso tiene que reflejarse en la iglesia, y también en los siervos, en la familia que pertenecen a la iglesia de Cristo. Y en la casa también es necesario. Mire, si el esposo y la esposa están enojados, le va a afectar a los hijos. Aunque usted no lo crea, un hijo va a estar a favor del uno y el otro a favor del otro. Aunque usted no lo crea, así va a ser. Pero allí tiene que haber el perdón mutuo de todos. ¿Para qué? Para que exista la armonía y la presencia del Espíritu Santo de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino en toda nuestra familia. Y si se trata de la congregación, para que haya esa liberación y que haya ese amor, esa paz y esa armonía en toda la congregación. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, el perdón estamos viendo que es demasiado amplio. Estamos viendo, pero allí es donde nos ha enseñado sobre los dones del Espíritu Santo, la fe, la paz, la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Ciertamente, mire, la mansedumbre tiene mucho que ver con el perdón. ¿Sabe por qué? Porque en la mansedumbre son los malos impulsos de la mala reacción, del mal carácter del siervo, sierva de Dios, y de esa manera va a haber conflictos y va a ser fácil ofender a cualesquiera. Todo esto tenemos que aprender en conjunto, mire, ¿para qué? Para poder caminar realmente con la guía y el poder del Espíritu Santo. Allí vamos a hacer no piedra de tropiezo, sino como dice Dios en su palabra, bendición y no maldición. Gloria a Dios. Mis amados hermanitos,